Ok, lo voy a silenciar a todos. Amén. Ya ahí todo. Ok, quién se puede leer Marcos 8:34 al 35? Amén. Léalo, pastor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Ok, vamos a tratar un tema que es muy importante para nosotros y es tratar con el becerro de oro en la actualidad. Ahorita el becerro de oro en esta actualidad no es parecido al de antes, es como de otra manera. Cuando se trata acerca de la idolatría es muy amplia. No solamente se limita a adorar imágenes, es toda actividad, todo aquello que desplace a Jesucristo del lugar que le corresponde, el primer lugar en nuestras vidas. Los profetas cuando se levantaban, no son como los profetas de ahora. Vas a viajar, te voy a bendecir económicamente, vas a ser próspero. No son como los profetas de ahora. Los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se levantaba con voz potente y le decía a los reyes y a todos, dejen la idolatría. Y la idolatría ahora se ha vestido de corbata, de micrófono, de púlpito, deseo de ser grande. En, si usted ve cuando usted va de repente a una librería, si usted va a una librería, usted va a ver libros con estos títulos. Pasos para Dios hacerte grande. Cumple tu propósito, cumple tus sueños. Dios existe para que tus sueños se hagan realidad, para que tus sueños sean grandes, para que, y entonces, sé grande, cumple tu propósito, declara tu destino y haciendo que el hombre sea el centro del universo, como que si Dios existiera para, como un servidor cósmico, para hacernos grandes a nosotros, para que nosotros cumplamos nuestro sueño, donde en realidad la finalidad del Evangelio es que tú vengas a Cristo para que tú seas crucificado junto con Él. En los textos que hemos leído, vuélvalo a leer, ¿quién lo lee? Amén. Ajá. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí
por mi causa, perdón, y por el evangelio la salvará. Ok, has escuchado expresiones como esta: cumple tu propósito, sé grande, declara tu destino. Dios está para impulsarte a tu máximo potencial. Y este tipo de predicador suena como esas personas que son personas motivacionales, económico, como. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo que el ser humano, distorsionando el evangelio, haciendo que el ser humano sea el centro y Dios quede relegado a la periferia. Casi como que si Dios existiera solamente para realizar los sueños del hombre. Cuando eso ocurre, la fe deja de ser teocéntrica y pasa a ser antropocéntrica, que es el hombre en el centro. Cuando eso ocurre, pasa esto. Cuando el hombre ocupa el lugar central que solo le pertenece a Dios, eso es una forma de idolatría. Dios no está para cumplir nuestros sueños. Dios está para que nos alineemos a su voluntad. Las escrituras no presentan a Dios como un sirviente del hombre. Es al revés. Somos siervos de Dios, no Dios siervo de nosotros. Sino el hombre como criatura, siervo y adorador de Dios. El evangelio no anuncia la exaltación del hombre, sino la muerte del yo. No llama al hombre a coronarse, sino a rendirse. No enseña a usar a Dios. El evangelio, el verdadero evangelio, no enseña a usar a Dios para fines personales, sino para someternos al señorío de Cristo. El llamado principal del discípulo no es hazte grande, sino niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esto me trae la vida del apóstol Pedro. Cuando Jesús resucita, que estuvo durante 40 días en la tierra, Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, no le dice, tendrás una plataforma muy grande, tendrás un ministerio impresionante, muchos te seguirán. No, le señala el final de sus días. Le dice: llegarán los días en que alguien te tomará y te llevará donde tú no quieras ir y serás crucificado. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos en este tipo de idolatría? Nos amamos a nosotros mismos. Queremos nuestros propios aplausos. Queremos que el Señor expanda nuestro ministerio y que el Señor nos lleve a muchos países y muchas cosas, pero con motivaciones a ser aplaudidos, a ser reconocidos. Oímos constantemente libros y predicaciones que dicen: has dejado un legado, predica, haz el ministerio que dejes un legado en la tierra. Como que deja tu nombre escrito con letras de bronce. Usted fue llamado como leña para arder en el altar. Y la leña tiene una finalidad:
ser consumido hasta volverse ceniza. La leña está para que la gloria de Dios, para que la luz del Señor ilumine. Esto golpea mucho al hombre. Algo que usted debe entender, que las escrituras están diseñadas para golpear el ego del hombre, para tratar con él. El verdadero avivamiento, estamos pidiendo de repente un avivamiento, pero el verdadero avivamiento vendrá cuando entiendas que el aire circula por tus pulmones, que los latidos de tu corazón resuenan diariamente, que respiras y vives solo para la gloria de Dios, no para tu gloria. El problema número 1, el problema de fondo cuando el hombre ocupa el centro. La idolatría no consiste en postrarse ante imágenes. La idolatría más amplia que la adoración de ídolos visibles es cualquier situación que a Dios por realidad, que quite a Dios del centro. A veces el ídolo no es de madera, a veces usa espejo. Es como que si entráramos al cuarto y espejo por aquí, espejo por allá, viéndose a sí mismo. Deseo de ser reconocido, deseo de grandeza, deseo de ser aplaudido. Lloramos muchas veces delante de la presencia de Dios porque nuestro ministerio no crece. Lloramos muchas veces delante de Dios porque no somos reconocidos, porque no me nombraron, el pastor no me nombró en su prédica, y porque puso a alguien en un puesto que debiera haberme puesto a mí. Y entonces vemos a Dios ahí oyendo una oración de un idólatra que se ama a sí mismo, que no ha entendido que el deseo de ser reconocido, ese deseo imperioso de formar un imperio de arena, debe ser clavado en la cruz. Romanos 1, 21 al 25. ¿Qué nos dice? Romanos 1, 21 al 25. Amén. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios... Hasta ahí era. Ajá. Escuche esto. Estos versículos enseñan que el hombre caído cambia la gloria de Dios y adora a la criatura antes que al Creador. Ese principio también se manifiesta cuando el hombre convierte su éxito, su destino, su fama, su propósito personal en el eje de la fe.
nuestras vidas. Dios me dio una oportunidad de existir. Cuando yo me iba a matar, después de haber sido pastor, pasé un proceso que me estaba a punto de matarme. Pero Dios me hizo libre. Y algo que yo debo entender, si Dios me dejó vivo, es para su gloria, no para mis deseos personales. 2. El evangelio centrado en el yo es una corrupción funcional. Un mensaje puede usar vocabulario cristiano, aún así estar torcido en su centro. Puede hablar de propósito, bendición, victoria, destino, grandeza, pero si el fin último es el engrandecimiento del hombre y no la gloria de Dios, el orden bíblico se ha invertido. Tenemos que tener cuidado también con idolatrar al hombre. También. Eso no es, de eso de idolatrar al hombre también. Escuche, la pregunta correcta no es ¿cómo puede Dios ayudarme a ser grande, a cumplir mi propósito? Oiga esto. Hay un versículo bíblico que aparece, Salmo 138:8. Búsquelo allí. Salmo 138:8. Un versículo muchas veces mal predicado. Amén. Ajá. ¿Qué dice? 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ok, ese texto lo toman. Cumple tu propósito. No, noten que el Señor dice, el Señor cumplirá su propósito, no el tuyo. Su propósito en ti. Tú estás para la gloria de Dios. Escucha esto. Nosotros debemos amar al Señor en las buenas y en las malas. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, ahí se demuestra si verdaderamente tú amas a Dios o no. Porque la persona reniega y no voy para el culto y yo no sé qué. Entonces, si una persona que ama a Dios debe estar dispuesta a obedecer los planes de Dios, a obedecer a cumplir su propósito, a decirle al Señor, cúmplase, Dios mío, tu voluntad. Porque muchas veces, el Señor, a muchos siervos en la historia, el Señor exaltó, pero a otros aplastó para después usarlos. Amarás a Dios igual, con el mismo fervor, si en sus planes está mantenerte en el anonimato, si en sus planes está en que nadie te tome en cuenta y mueras en el olvido, ¿seguirás amando a Dios igual? Si Él no te exalta. Preguntémosle qué pasó con esa gente que murió en el Coliseo. Fueron aplastados por los leones. Fue la voluntad de Dios. Me imagino yo a Juan el Bautista, cuando estaba oyendo a los capitanes y a las personas que venían a hacer la ejecución en la cárcel. Cuando lo agarraron y le agarraron la cabeza así
y le pusieron la espada en el cuello. Di las últimas palabras. Me imagino yo diciendo, hágase la voluntad de mi Señor. Si su voluntad es morir, hágase la voluntad. ¿Estaremos dispuestos nosotros a seguir amando a Dios? Es totalmente contrario al evangelio que nos enseña que todo es victoria por aquí, que el diablo a 500 metros, que apenas yo, el diablo tiene que huir. No, no. Si el propósito de Dios está mantenerte en el anonimato, limpiando sillas, limpiando, calladito, calladita, sin hacer mucha bulla. Si el plan de Dios es mantenerte así, cúmplase la voluntad de mi Señor. Pero si tienes el deseo de ser grande, de tener una plataforma grandísima, de tener miles de creyentes, pero para exaltar tu ego, para que todos digan, wow, qué siervo. O si pides perdón en público para que los demás digan que tú, no, es mejor ser de bajito, ser calladito y servirle a Dios en el anonimato. Entonces, es mejor. Por eso es que debemos de los líderes, pastores, evangelistas, profetas inventando profecía para poder ser reconocido, para ser el protagonista del culto. Aquí el protagonista es el Señor. Vivimos por Él. Él nos mantiene vivo. Si Él quiere que nos muramos, que nos morimos y ya. Pero si Él nos mantiene vivo, es porque somos una leña en el altar. Somos leña. El día que reconozcamos que estamos para que el Señor arda en nosotros y para que nosotros seamos consumidos, como dijo Juan 3:30. Vean lo que dijo Juan el Bautista. Juan 3:30. Ajá. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él aceptó la voluntad de su Señor. Cumplí mi ministerio, preparar el camino del Señor. Ahora es necesario que Jesucristo crezca y que yo mengüe. Fue a la cárcel. Allá estuvo, se afligió allá. Jesús le mandó un mensaje. Dile a Juan, porque Juan se afligió porque Jesús no hacía nada por él. Dile a Juan que los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Ese mensaje alientó su corazón y la voluntad de su Dios fue morir en la cárcel. Hágase su voluntad. Ese versículo destruye de un golpe la espiritualidad idolátrica. Juan el Bautista entendió que el ministerio verdadero no consiste en fabricar una plataforma para uno mismo, sino desaparecer detrás de la gloria de Cristo. Cuando tú comienzas a hacer las cosas para que te vean, para que te engrandezcan, para que digan, wow, qué siervo, para que cuando tú tienes esas motivaciones de que te aflige, de que nadie te nombra, de que nadie te llama para hablar contigo, de que todas esas cosas, cuando tú tienes eso, cuando tienes esas motivaciones, es señal de que debes llevarlo a la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y siga. El ministro que no aprende esto termina predicando a Cristo con la boca, pero a sí mismo con el corazón. Hablo bonito de Cristo, pero por dentro estoy exaltándome. En Marcos 8, 34, 35 vimos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, evangelio, la salvará. Análisis de este texto. Este texto es uno de los más decisivos para corregir la idea que el discipulado existe para engrandecer a la persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, significa el discípulo es una decisión de seguimiento, no una apropiación de beneficios sin rendición. Si alguno quiere venir en pos de mí, el discípulo es una decisión de seguimiento. Yo decide a seguir, no una apropiación de beneficios sin rendición. Otro, niéguese a sí mismo. No significa desprecio de la persona, sino renuncia al yo como centro soberano. Quitarse del trono de su corazón la persona. Es decir, abandonar el derecho de autogobernarse. Otra, tome su cruz. El contexto del siglo I, la cruz no era un adorno, era un instrumento de ejecución, donde la persona era escarnecida en público, era un instrumento de ejecución. No es como ahorita un adorno, me compro una remera y tiene una cruz, no. Era un símbolo de muerte, vergüenza, ejecución. Cristo no nos está llamando a la autopromoción, sino a la identificación con su muerte. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Amén. Ajá. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo no buscaba ser grande. Él entendió que él había muerto y que ahora Cristo vivía en él. Sígame. La vida cristiana no consiste en invitar a Jesús a mis planes. Mire, hermano, yo estudié para ser petrolero y tuve 10 años trabajando en eso. Tenía planes, proyectos y tal. Cuando llego a Cristo, todos esos planes La vida cristiana no consiste en invitar a Jesús a mis planes, sino en seguirlo a Él, aunque eso implique pérdida, humillación o sufrimiento. La frase, quien quiera salvar su vida la perderá. El afán de la preservación del yo es incompatible con la lógica del reino de Dios.
Quien pierda su vida por causa de mí la salvará. La verdadera vida se encuentra en la entrega, en la rendición. La verdadera vida se encuentra en Cristo, en la rendición a Él. Hoy hablaba con un pastor y me decía, no puedo orar de rodillas. No puedo orar de rodillas, tengo que orar. Lo que importa es que el corazón esté postrado, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cristo no llamó a sus discípulos a construir una identidad basada en la grandeza personal, sino a morir a la soberanía del yo y vivir bajo su señorío. Lucas 9:23. ¿Qué dice? Amén. Ajá. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok. Lucas le añade la frase cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lucas añade esta frase. Esto implica que la negación propia no es un acto único, sino una disciplina diaria. Cada día hay que crucificar el orgullo en nosotros, la autosuficiencia, la ambición carnal, el deseo de reconocimiento, la necesidad de controlar, el impulso de usar a Dios para nuestra conveniencia personal. El evangelio no solo salva al pecador del infierno, también rescata del trono de su propio corazón. También lo rescata del trono de su propio corazón. Vemos un modelo maravilloso acerca de él, el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí vemos el modelo de Cristo. Él no buscó una autopromoción. Él no buscó la autopromoción. Él buscó una humillación obediente al Señor. Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo del pensamiento y conducta cristiana. No estimó el ser igual a Dios o a qué aferrarse. Esta frase, Cristo no actuó desde la lógica egoísta. No. Él se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, pero asumió la condición de siervo. No es una renuncia a la deidad,
sino una humillación voluntaria en su manifestación y misión. La frase tomando forma de siervo. El Hijo Eterno se movió en dirección opuesta al orgullo humano. Se movió en dirección opuesta al orgullo humano. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino del Mesías fue obediencia, no autoengrandecimiento. Si el modelo del creyente es Cristo crucificado, entonces todo discurso cristiano que glorifique la ambición del hombre está en tensión con el corazón del Evangelio. El Hijo de Dios descendió. Nosotros queremos subir. El Hijo de Dios descendió. Nosotros queremos subir. Pero el reino de Dios, la escalera va hacia abajo antes de subir. Segundo Corintios 5, 14 y 15. Segundo Corintios 5, 14 y 15. Segunda Corintios 14. No, 5, 14 y 15, pastor. 5, 14 y 15. 5, 14 y 15. Sí. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos 14. según la carne, ya no lo Pastora, conocemos así. mi hermana pastora, es 14 y 15. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Bueno, Me pasé. vean, Creo que vean, ajá. Vean la frase. Si por todos murió, para los que viven, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para que Él murió y resucitó por ellos. Nuestra vida está en las manos del Señor. Ya no vivimos para nosotros. ¿Verdad que nosotros teníamos planes? Más de uno aquí habrá tenido planes, pero esos planes, una vez que fuimos llamados por Dios como ministros del Señor, ya esos planes los tenemos como el apóstol Pablo los tuvo los de él, por basura, para ganar a Cristo. Ya son nosotros en los planes de Dios. Nosotros debemos de, como siervos del Señor, entender que nuestro corazón late es para la gloria de Él. En Isaías 43:7, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías 43:7? Amén. Todos Ajá. los hijas y de los confines de la tierra, ahí ¿no? Todos los 43:7. Ah, esa es. llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entendiendo esto, debemos amar a Dios. Si estamos padeciendo alguna enfermedad, si estamos padeciendo algún problema familiar, es
porque en su soberana voluntad Él ha permitido que pasemos por eso. Amén. Nuestra vida no la controla el diablo. Amén. Entonces, nuestra vida la controla el Señor. Si tienes que hacer guerra porque es un ataque satánico, Él te lo hará saber. Él te va a decir. Él te va, es el diablo, levántate, reprende. ¿Entiendes? Pero mucha gente cae en bancarrota familiar, cae en bancarrota familiar, en bancarrota bancaria, en bancarrota lo que sea. Pero muchas veces no es el diablo actuando, es Dios quitando los ídolos del corazón porque no quiere que te vayas al infierno. Es Dios quitando los ídolos. Gente, yo conocí a una persona vecina mía, nunca, siempre, no, que estoy cuidando a mi hija, estoy cuidando a mi hijita, estoy cuidando a mi hijita, estoy cuidando a mi hijita, no iba para el culto, dejó todo. La hijita agarró un cable pelado y se electrocutó. Y oyó una voz llorando, una voz que le dijo, ahora me vas a servir. Amén. Entonces, mucha gente pone excusa, Dios sabe las intenciones. Entonces, el ministro, el pastor sabe que es así, el pastor Ernesto. Los pastores saben entienden cuando le mienten, ¿verdad que sí, pastor? Cuando uno ve, no, pastor, usted sabe que está. ¿Entiende? Entonces, es así. No pongamos excusa. Amémosles en las buenas y en las malas. Si a él le place aplastarme y yo moriera en el anonimato, es su voluntad. Eso lo entendió Sadrach, Mesach y Abednego. Si es tu voluntad, ustedes van a morir en la hoguera. Ok, al Dios que lo servimos nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco te serviremos. Moriremos en él. Ese es ese amor, en las buenas y en las malas. Tengamos comida o no tengamos. Si a Dios le plació llevarse a un familiar nuestro muy querido, es su voluntad. Alabado sea el Señor. Dios seguirá siendo siempre Dios. Dios no va a dejar de ser Dios porque no cumpla tus oraciones, no cumpla algunos tus deseos. Él es Dios. Cumpla tus deseos o no, Él es Dios. Eso lo tenemos que entender nosotros como ministros. Conocí un líder, era vecino mío también. Primero le matan un hijo, después le matan el otro. Y comenzó a maldecir todo el mundo. Y comenzó a hablar mal del Señor, mal. Y todo el mundo, ahí vemos que cuando Aarón, sus 2 hijos mueren, el Señor le dijo, no llores. Le dijo a él, pero para darle a entender a él, porque tenía la unción, era el líder de mi santidad está por encima de tu dolor. ¿Entiendes? Entonces, alabado sea el Señor por todas las cosas que nos suceden. Amén. Entendiendo esto, que nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. Todos somos igual. Usted no va a hacer mucho para que Dios le ame más, pero tampoco puede hacer menos para que Dios le ame menos. Dios le ama igual. Solo sírvale a Dios y entienda esto. Usted está vivo por su misericordia. Usted está vivo. Dele la gloria a Él. No lo pasaron, no lo nombraron, no le dieron un cargo, no le dieron nada, no le dieron una iglesia,
usted, alabado sea el Señor. Si Dios quiere que esté yo en el anonimato y allí muera, alabado sea el Señor. Amén. Este texto es devastador, el que ustedes leyeron, la parte que decía, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Este texto es devastador para cualquier teología centrada en el hombre. El propósito de la rendición incluye una transferencia del centro. Ya no vivir para uno mismo, sino para Cristo. El problema no es tener dones, metas o vocación. El problema es vivir para sí mismo. Ahí está la raíz del error. El Evangelio rompe precisamente esa curvatura del alma sobre sí mismo. Hay una palabra que aparece 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ¿Qué dice? ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos ni de nosotros mismos, somos de Dios. Somos de Dios. Jesús redefine la grandeza. Y con este texto terminamos. Marcos 10, 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. ¿Qué dice? Amén. Ajá. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que todos los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Aquí Jesús no niega el concepto de grandeza, pero lo redefine radicalmente. En el mundo, la grandeza es dominio. En el reino, la grandeza es servicio. En la carne, la grandeza es ser visto. En Cristo, la grandeza es servir sin buscar trono. El argumento culmina así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El modelo del ministerio no es celebridad religiosa. Escuche esto. Se ven a los predicadores con guardaespaldas. Esa no es la finalidad del ministerio. Ser una celebridad, sino un siervo sufriente.
El siervo de Dios debe ser sufrido, apto para enseñar y enteramente preparado para toda buena obra. Aplicación doctrinal. El creyente no debe aspirar a ser grande. El líder, el ministro, no debe aspirar a ser grande en términos de prestigio humano, sino a parecerse a Cristo en obediencia, sino a parecerse a Cristo, parecerse a Cristo. Esa es tu finalidad. En obediencia, en humildad, en servicio. La grandeza bíblica huele a toalla y a cruz. Cuando hablo a toalla, hablo a la toalla cuando el Señor agarró y lavó los pies de los discípulos. El verdadero ministerio huele a toalla y a cruz, no a la plataforma y reflectores. Es un peligro convertir a Dios, usar a Dios para un escalón para mi propio engrandecimiento. No. Dios no comparte su gloria con nadie. La cruz no solamente salva, también desenmascara. Un mensaje debe ser examinado así. Una prédica debe ser examinado así, haciéndose varias preguntas. ¿Exalta a Cristo o al predicador? Otra, ¿llama al arrepentimiento o a la autosatisfacción? Otra, ¿conduce a la obediencia o al narcisismo espiritual? Otra, ¿forma siervo o consumidores religiosos? Otra, ¿produce santidad o dependencias centradas al yo? Muestra que la cruz humilla el orgullo humano. Dios escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado. Escogió Dios, lo que no daban un peso por ello. Escogió Dios para deshacer a los que se creen sabios. Y termina con una frase: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Donde la cruz pierde centralidad, el yo recupera el trono. Cuando el yo se sienta en el trono, aunque se cante coros, ya hay idolatría en el santuario. Conclusión. Las escrituras enseñan con claridad. Disculpe, hermano, se me cayó esta broma. Ok. Las escrituras enseñan con claridad. ¿Me ven ahí? Que Dios no es un sirviente cósmico al servicio de la ambición humana. Él es el Señor soberano, el creador, el centro de todas las cosas. El llamado cristiano no consiste en usar a Dios para alcanzar la grandeza personal, sino en morir al yo, tomar la cruz, pero no una cruz de Pumaplas, como dicen aquí en Venezuela, dirían de anime. Tomar la cruz y seguir a Cristo. El evangelio no fue dado para inflar la identidad caída del hombre, sino para crucificarla y crearla a la imagen del Hijo. Es cierto que Dios da llamado. Es cierto que Dios da dones, da ministerio.
y obras preparadas de antemano. Pero todo ello está subordinado a su gloria, no a nuestra exaltación. El creyente no vive para cumplir una versión egocéntrica de su propósito, sino para participar en el propósito eterno de Dios en Cristo. La verdadera grandeza, según Jesús, no es ser servido, sino servir. No es subir, sino bajar. No es reinar sobre otro, sino entregarse a Dios por amor al prójimo. Por tanto, enseñar que Dios existe para hacer grande al hombre es una perversión del orden bíblico, donde el yo es entronizado, Dios es desplazado. Y donde Dios es desplazado, aparece la idolatría. El remedio no está en mejorar el discurso motivacional, sino en volver a la cruz. Allí el hombre no se corona, allí muere. Cuando el hombre muere con Cristo, puede vivir verdaderamente para Dios. Amén, hermano. Bueno, ministros del Señor, pastores, líderes, vivimos para exaltar a nuestro Dios. Amén. No para nosotros. Con nosotros nuestro hermano pastor añada unas palabras allí, unos consejos que nos dé y ore por nosotros, nuestro hermano pastor Néstor. No, solamente decir lo que dijo Pablo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si estamos lejos de esa definición de Pablo, verdaderamente estamos, como vemos hoy, muchos yo predicando y predicándose a sí mismos y exaltándose a sí mismos y olvidándose muchas veces que el mensaje es cristocéntrico. Si no hay cruz y no hay Cristo, no es mensaje. Ese es el tiempo. El tiempo de hoy es, lo vemos, muchas luces deslumbran, muchas plataformas gigantescas, muchos shows, pero el mensaje verdadero es cristocéntrico y enseñarle al hombre a no vivo yo, Cristo vive en mí, y que verdaderamente tenemos que morir nosotros para que Cristo aumente, y ahí verdaderamente entramos en la dimensión de aquel dicho que decían, ¿por qué somos llamados cristianos? Porque eran pequeños cristitos que andaban por ahí, ¿no? Así que solamente recordar que el mensaje tiene que ser así. Y nosotros, cosa insignificante, somos, no somos nada. Y sin el Señor y sin su Espíritu Santo, somos, como dice la palabra, siervos inútiles. Podemos orar entonces. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por profundizarnos, Señor, en esta área tan importante de morir el yo, de morir nosotros, para que seas verdaderamente tú hablando a través de tu Espíritu, usando nuestro cuerpo, usando nuestra mente. Padre, te damos gracias por el maestro, gracias por José Fajardo, gracias por cada uno de los hermanos de distintos lugares que estuvieron hoy conectados en Zoom, y que esta palabra nos sea de bendición, nos sea de ayuda para el ministerio, y que podamos, Señor, ver en este tiempo muchos que se vuelven a ti, que vuelven a un mensaje cristocéntrico, un mensaje donde la cruz y tú seas, Señor, el centro para que el mundo conozca y sea salvo. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, y bendecimos a cada uno de los que ha podido escuchar este mensaje, y aún por los que lo escuchen por la plataforma en YouTube. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, y nos encontramos el próximo lunes para estudiar más de ti, conocerte mejor y ser una herramienta más afinada y más precisa
para servirte mejor. Gracias, Padre, en el Amén. nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Santo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Gracias por honrarnos con su presencia. Amén. Gracias, Amén. hermana Bendiciones. pastora, Ana Luna, pastora Anair, a todos los pastores y hermanos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones Chao, para chao. todos.